Bien. Bueno, hoy empezamos nuestra clase 4, que equivale a las 5, lo cual es bastante loco, donde vamos a ver un poquito sobre lo que es el debrief o la clusterización de información y análisis de información. ¿Sí? Para esto vamos a tener un espacio de trabajo grupal, vamos a repasar un poquito hasta dónde vimos, porque ya avanzamos bastante, entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos anteriormente. Vamos a hablar sobre el debrief de resultados. Vamos a hacer la bajada y la búsqueda de patrones o explicar de qué se trata esto de la bajada y la búsqueda de patrones o clasificación y clusterización, que es una palabra que españolizamos del inglés, pero me parece que sirve bastante. Después vamos a trabajar en lo que es afirmaciones o bajada de hallazgos. Y después vamos a tener el espacio de mentoría. Bien, ¿dónde estamos? Estamos en el nivel 3 y estamos cerrando el nivel 3. Vamos a luego empezar ya la parte de ideación, que es la parte donde vamos a poner creativos a full, que ya venimos con la creatividad, pero es donde liberamos todas esas ideas que imagino que ya vienen teniendo en su cabeza. Así que bueno, estuvimos viendo en el nivel 3, que es toda la parte de investigación o de UX Research, estuvimos viendo aprender a identificar una problemática, entender cómo crear soluciones diversas e inclusivas. Estuvimos viendo todo lo que es entrevistas y encuestas y resolver a través de datos, todo lo que es investigación cuantitativa. Y definimos esta técnica híbrida para utilizar, que es el form o el formulario o cuestionario, como lo queramos llamar, donde la idea era hacer un mix entre lo que es entrevista y lo que es encuesta para poder sacar datos numéricos, pero también tener información cualitativa. Y hoy nos vamos a centrar en analizar los resultados de nuestros cuestionarios. Bien, acá, ¿cómo les fue? Me dijeron recién, algunas tienen solo 4. ¿Pudieron avanzar con esto? ¿Quedaron un paso atrás? Cuéntenme. Sí, Alondra. Bueno, en nuestro caso, como te había dicho, hicimos el formulario con las preguntas y demás. Yo lo mandé, pero todavía no recibí respuesta a la persona la que se lo mandé, así que bueno, hay que esperar a ver si las otras chicas pudieron enviarlo y demás, pero seguro entre estos días nos van a estar respondiendo. Buenísimo, buenísimo. Ahí leo, Dani, que vos dijiste que consiguieron 10 respuestas. Buenísimo, un montonazo. El resto, si alguno tiene una duda sobre cómo avanzar, que es el momento. ¿Estamos todos bien? Perfecto, continúo. Bien, como ya habíamos visto anteriormente, ¿no? Estuvimos viendo que... Quiero como mover esto. El objetivo de UX es comprender las necesidades y expectativas del usuario, es decir, entender, empatizar, comprender qué le pasa a las personas usuarias y diseñar soluciones que se adecúen a esa necesidad. Para poder diseñar soluciones que se adecúen a esa necesidad y entender qué es lo que le está pasando a la persona usuaria, lo que hacemos es, a través de la investigación, ¿no?, crear prototipos, realizar pruebas de usabilidad e iterar los diseños. Eso lo vimos cuando vimos todo lo que tiene que ver con los pasos y el proceso de design thinking, ¿no? Y de esta manera lo que hacemos es asegurarnos o cerciorarnos que estamos generando una solución que cumpla con las necesidades y de esa manera garantizar que la experiencia va a ser la mejor para el usuario. También hablamos de las disciplinas o de los roles en UX. Hablamos de que existen 3 roles. Ahora creo que cada vez se dividen más. Pero los 3 principales o los más conocidos son el UX Researcher, que es el que se encarga de llevar adelante y de entender para luego crear, es el que se encarga de buscar
estos hallazgos o patrones de repetición en cuanto a comportamientos, hábitos, necesidades, y traduce todo lo que investiga, que es en el proceso, ahora están más enfocadas en el UX Research, y lo que hace es traducir todo eso que fue encontrando en descubrimientos o en insights, en hallazgos, que van a ayudar a tomar decisiones después para materializar una idea, ¿no? Materializar la solución en un producto o servicio o lo que fuere. Después tenemos al UX Designer, donde lo que hacemos es, acá dice diseñamos para inspirar, educar y emocionar, pero lo que hacemos es diseñar la experiencia de principio a fin. Cuando hablamos de diseñar la experiencia, hablamos de diseñar todo lo que le pasa a la persona usuaria, no solo desde el contenido que recibe visualmente, sino también desde las emociones que transita la persona usuaria cuando usa nuestro producto o servicio. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo un error en mi computadora y voy a estar tenso, como UX designer tengo que tratar de alivianar, por ejemplo, ese nerviosismo desde el diseño de la experiencia, ¿no? Entonces, lo que hacemos es diseñar experiencias visuales, como les decía, pero no solo desde lo visual, pero también nos apoyamos en los comportamientos, y lo que hacemos es también diseñar basándonos en los patrones conocidos también por el usuario. Algo muy común que estamos bastante acostumbrados es, por ejemplo, sabemos que siempre, como usuarios, la home de una aplicación, por ejemplo, va a ser una casita. O el menú van a ser el menú hamburguesa, que son las famosas 3 liñitas del menú. Esos, por ejemplo, son patrones a los que el usuario ya está acostumbrado, entonces es interesante mantenérselos. Y después tenemos al UX Content, que creo que acá habían surgido varias preguntas, que lo que hacemos es diseñar la historia que vamos a contar para crear la experiencia. No es solo lo que ve y lo que siente, sino cómo me comunico, cómo le hablo al usuario, ¿no? También se habla de lo verbal, pero ¿en qué tono le hablo al usuario? ¿Cuál es la voz que uso voz pasiva, voz activa? Todo lo que yo le vaya a decir al usuario también le genera emociones, y cómo cuento ese cuento o cómo cuento esa historia también es parte del diseño UX, ¿no? Trabajamos en que el relato tenga un sentido, que tenga un principio, un desarrollo, un final, ser claros y acompañarlo a lo largo de todo el recorrido desde que el usuario inicia una acción hasta que la finaliza. Bien. También estuvimos viendo qué es un problema y cómo identificar un problema. Pudimos ver también que, por lo general, el humano tiende a pensar soluciones en lugar de problemas sin darnos cuenta. Entonces, el UX lo que hace es invitarnos a poner mucho foco en el problema y entender el problema. Hay una frase de Einstein que yo creo que ya se las mencioné, o si no, se las menciono ahora, que él dice que si tuviese solo una hora para resolver un problema sobre la humanidad y si fuese el fin del mundo, le dedicaría 55 minutos a entender el problema, porque si entiende en profundidad el problema, después solo va a necesitar 5 minutos para resolverlo. Entonces, es importante entender que voy a volver a repetir la palabra, pero es crucial e importante entender el problema que estamos tratando de resolver. ¿Qué problemas tiene mi usuario? ¿No? Acá dice, un problema es una circunstancia en la que se genera un obstáculo al curso normal de las cosas, algo que me obstruye y que no me permite continuar, ¿no? Y requiere una solución. Y después, por otro lado, también estuvimos viendo los dos tipos de research, el research generativo y el research evaluativo. Nosotros ahora, en este momento, estamos en una etapa de research generativo, porque lo que estamos tratando es de entender y empatizar muchísimo más en profundidad con nuestro usuario, ¿no? Entender qué problemas tiene, qué necesidades tiene, cómo es su día a día, cómo resuelve o
si realmente se enfrenta la problemática que nosotros identificamos. Y después, por otro lado, tenemos el evaluativo, que es poner a prueba la solución o la idea con las personas usuarias, ¿no? Testear nuestra solución con quien la va a usar, no recibir feedback de todo el mundo, sino de la persona específica para la cual fue creada esa solución. Ahora, en ese momento estamos en la etapa del research generativo. Más adelante pasaremos al research evaluativo. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que no haya quedado claro? Por mi parte, todo bien. Perfecto. Bien, seguimos entonces. Empezamos con la clase 4. Si se acuerdan, la clase pasada estuvimos viendo las distintas etapas para el proceso de investigación o de entrevistas en este caso, donde hablaba de ir con un objetivo claro, definir a quién vamos a ir a preguntarle, a quién vamos a ir a investigar, diseñar ese cuestionario, diseñar qué le vamos a preguntar, de qué manera, ordenada, teniendo nuestras hipótesis o creencias bajadas para poder validar o invalidar esas creencias o hipótesis. Y después tenemos lo siguiente, que es donde nos vamos a enfocar hoy, que son una vez que ya ejecutamos la entrevista o que ya mandamos la encuesta o cuestionario, se viene lo que sigue, que es la parte de recolectar toda la información, juntar toda la información obtenida y bajar o extraer conclusiones. Y para eso son 2 pasos cortitos, pero hay bastantes cosas a tener en cuenta. Y para mí, que esto yo ya se los conté, pero bueno, yo estoy especializada en investigación, con lo cual se entendería que es la parte que más me gusta. Para mí es la parte más interesante que tenemos, porque es la parte donde nos sorprendemos hasta de nosotros mismos. Nos sorprenden los hallazgos, hay un montón de cosas muy interesantes que de repente nosotros creíamos algo de nuestra persona usuaria y bajamos la información, ordenamos y nos damos cuenta como, che, no, los usuarios no hacen esto, pero hacen esto, esto y esto que sí está relacionado. Entonces es súper, súper, súper interesante y para mí es una parte muy mágica. Ahora bien, creo que, no me acuerdo si, Miriam, vos me hablaste de qué se hacía con la información o cómo bajábamos la información de los formularios. Hemos llegado a cómo bajamos los resultados de la información obtenida, ¿no? Acá hay un ejemplo real que trajo la gente que estaba anteriormente en este curso, que es la gente de Mercado Libre, no la gente de Pedido Ya, donde lo que tienen era un problema con respecto a cómo las personas usuarias entendían la espera de su pedido, ¿no? Todo lo que pasaba cuando se espera un pedido. Entonces, se plantearon el objetivo de la investigación, que es analizar cómo viven las personas usuarias la etapa de espera de su pedido, ¿no? Entender qué es lo que les pasa, identificar los dolores principales, que puede ser, no sé, darse cuenta que está tardando más de lo que debería, de repente estar viendo el mapa y ver que el rider se fue para el otro lado y tu casa está para el otro, entonces ya pensando, la comida me va a llegar helada, cosas que pasan, o si es helado, me va a llegar derretido. Pero bueno, y también identificar los motivos por los cuales las personas, usuarios ingresan a la ayuda en línea en esos momentos. O sea, ¿qué les genera el necesitar ayuda en esta etapa que es la espera de un pedido? Acá se baja una ficha técnica, por ahí esto es más personal, es un poco escueta, pero estamos bien. Se habla de qué metodología se usa, cualitativa, qué se hizo, encuestas en profundidad y se realizaron 8 entrevistas. Vieron que yo les dije que hacer más de 8 era como casi entrar en un lugar muy, muy, muy oscuro porque se vuelve muy compleja la bajada de insights. Entonces, o de hallazgos.
Entonces es importante tener esto en cuenta. Piensen la cantidad de usuarios. ¿Todos conocen lo que es pedido ya? Chicas, perdón, porque tal vez hay gente que... Pero es como Globo, Rappi. Sí, sí, que se quede quieto también es un problema. Cuando lo ves que no se mueve, también pasa con Uber. Pensemos en todos los que tienen, ¿no? Todas las experiencias que requieren de la espera de que el usuario de que el otro accione, ¿no? Es una situación bastante tensa donde la persona no tiene más que esperar o, en este caso, acceder al chat de ayuda. Entonces, y otra cosa que hicieron fue analizar 150 chats con agentes a medida que se va avanzando, ¿no? Piensen todo lo que hicieron, es un montón. Analizar 150 chats, deben ser chats cortos. Acá no conozco yo cómo es en pedido ya, es solo lo que me imagino. Pero sí, entre analizar los chats y entenderlas a través de las entrevistas, que yo imagino deben haber elegido gente que haya hecho pedidos últimamente, que haya tenido algún problema o que haya impulsado o hablado con el chat en algún momento, ¿no? Para poder recibir un insight, para poder recibir y poder cruzar la información. Entonces, a partir de acá, ellos identifican un problema y empiezan a bajar, bueno, cuál es el objetivo. Quiero volver hacia atrás un segundito. Analizar lo que vivían las personas mientras esperaban su pedido. Y ahí tienen como dos grandes focos. Identificar los pains y entender el motivo del uso de ayuda. Para eso definen cómo lo van a hacer, que es esta la ficha técnica de cómo van a avanzar. Y bueno, acá dice 8 entrevistas después. Yo les mencioné que toda esa parte es muy compleja. Sobre todo es complejo, por ejemplo, miren que yo a quienes avanzaron un poquito más en la bitácora, que se pusieron a bajar ya las personas usuarias, les fui poniendo, por ejemplo, si no estaban siendo muy específicas, como, che, chicas, ¿y qué más le pasa a esta persona? ¿Y qué otras características tiene? ¿Y de qué edad a qué edad? ¿Jóvenes de dónde? Tratando de encontrar, porque algo que puede pasar durante la etapa de entrevistas, que es casi que el mayor pain de un researcher, es darse cuenta en la mitad de la entrevista que tenés mal targeteada la user persona. Entonces estás teniendo una entrevista con una persona que te está dando información que no te sirve. Pero si supongamos que las entrevistas avanzaron correctamente, igualmente 8 entrevistas es un montón y se suelen tener en un periodo de tiempo acotado. Supongamos que es no más de 3 semanas, no más de porque también es importante mantener el ritmo y entender que el researcher está ahí, ¿no? Muy metido en ese proceso de investigación. ¿Qué pasa? Es un montón de información, entonces es muy importante no volverse loco como el señor. Sí, también eso, ¿no? Ver si la persona se contradice, escuchar, prestar mucha atención. Vieron que estuvimos viendo que es importante, por ejemplo, si las hacemos online o si las hacemos presencial, no ser muchas personas, que sea una sola persona la que guíe la entrevista, que sea una sola persona la que acompañe, la que vaya guiando también y charlando, que la conversación sea más unida y vuelta, para también entender y enfocar muy bien esa entrevista. Pero bueno, luego de realizarla, se obtiene un montón de información y la clave es organizar y volver a organizar. Acá, yo después se las voy a pasar, acá tenemos un Excel para que puedan empezar a bajar la información y lo que fueron encontrando, pero lo interesante es limpiar primero las notas. Nosotros no hicimos entrevistas con notas, sino que es un formulario, entonces tal vez sea un poco más fácil, pero sí es leer todas las notas, hacer un repaso de todas las respuestas, marcar y entender qué es lo interesante de todo lo que se dijo, todo lo que está compartiendo esa persona usuaria y elegir un código de color que nos permita identificar, por ejemplo, si es una necesidad, si lo que identificamos es una oportunidad, si lo que identificamos es un pain o un dolor, si lo que identificamos es algo positivo, pues también
hay algo que nos pasa mucho cuando vamos a investigar y es que buscamos qué le duele, qué le pasa. No, bueno, también si hay algo positivo, hay que tenerlo en cuenta para no perderlo de vista, porque si nosotros no ponemos tampoco el ojo ahí, tal vez la experiencia pasa a ser aún peor que lo que que es ya una mala experiencia. Entonces, ojo con no prestar atención a las cosas positivas de la experiencia que está teniendo el usuario. Cuando investigamos sobre un problema identificado en nuestra plataforma, ¿no? Es entender si hay una emoción positiva, bueno, ¿cómo la mantengo o cómo la potencio? Bien, y luego de eso vamos a recorrer y vamos a ver bien qué patrones hay y vamos a tratar de pasar a la etapa siguiente, que es clusterizar. Pero bien, dicho esto, una vez que todo esto está coloreado, que ya yo ahora mi idea era mostrarles un poco cómo se suele ver con un ejemplo real. Les quiero mostrar un ejemplo de lo que es. Ay, las veo chiquitas, pero no puedo, veo todo flotando. Perdí el zoom. Estamos viendo tu Slack. Sí, perdón, no quiero. Perdón, perdón. ¿Y ahora están viendo todo? Figma. Sí, es que La- no quiero compartirla. Ahí está. Figma solo, perdón. Ahí está. Ahí. Perfecto. Yo les quiero mostrar cómo se suele ver cuando tomamos nota y cómo se suele ver, ¿no? El mapa de cómo debería verse el mapa de color que les mencioné. La idea es, yo después, ahora les voy a pasar igualmente para que puedan bajarlo. Creo que lo pueden hacer directamente desde el Excel de las respuestas que les haya dado el form. Quienes tengan ya respuestas, obviamente quienes no tengan respuestas, ya lo hablamos, es difícil conseguir usuarios, no se preocupen, los van a conseguir. Y si no, tal vez lo que podemos hacer es pasarnos entre nosotras y alguna de las chicas que está dentro del grupo acá que estamos cursando este curso hermoso cumple con las características también que puedan contestar la encuesta para que el form, para que puedan tener respuestas y puedan tener resultados y así también poder pasar y analizarlos. Pero por ejemplo, esto es un ejemplo claro de lo que pasa y acá ya les spoileo un poco lo que va a pasar después. A esto se refiere con la idea de pasar a ver, pasar a clusterizar o esto del coloreo, ¿no? De pasar todo a color. Quiero volver a compartir. Sí, quedan lindísimas las notas de colores. Sí, llevan tiempo y es complejo. Voy a compartir nuevamente, que ahora volví a perder. Ahí estamos. Espérenme que necesito volver a... Porque no me aparece. ¿Se ve? Sí. Sí, sí. Sí, que volví a compartir bien. Bien. Entonces, una vez que empiecen a identificar, otra cosa que pueden hacer también es si dentro de una respuesta, tal vez no es toda, pueden ponerlo en verde, pero pueden marcar, no sé, con negrita lo que les parece más interesante de esa respuesta. Ahí está bueno que se dividan, tal vez o por usuario, por respuesta, dependiendo de la cantidad de respuestas que tengan. Eso es interesante. Bien, ¿qué pasa una vez que tenemos todo coloreado? Como les mostré recién en el Figma. Me gusta todo lo que fueron diciendo. Sí, yo ahora a Barbie les paso el link y además les armé en Figma una plantilla para que puedan bajar todas sus notas y colorearlas de manera divina y que la puedan usar cada equipo. Así que ahora se los voy a ir pasando, ¿sí? Bien. Teniendo esto en cuenta, ¿qué va a pasar? Vamos a llevar, como les decía, todos esos patrones, todo eso que identificaron, todo eso de color, toda la información importante y relevante a notas al Figma para que puedan bajarlo y colorearlo y también
organizarlo a través de temática, esto que yo les decía de la clusterización o el clustering o lo que sea, eh, es organizar en grupos según la temática, ¿no? De repente encontramos que, no sé, hábitos alimenticios o había un grupo que estaba en lo que era educación financiera, hábitos de compra, hábitos de consumo, no sé. eh, Aplicaciones que usa y lo pueden agrupar. Entonces ahí empezamos a ver qué empieza a pasar. Y podemos ver también, podemos hacerlo o a través de, hay distintas maneras, ¿no? A mí me gusta como de la más general y agrupar todo, si hay algo interesante, si hay un pain, si hay algo positivo, si hay algo negativo. Y empezar a organizar y después ir viendo cuáles son, ir cruzando cuáles son los hallazgos. Ahora es todo muy hermoso porque, como decían ahí, se ve muy lindo el Figma de todos colores y queda todo muy divino, pero una vez que tenemos todo clasificado, ¿cómo hacemos para bajar nuestros hallazgos o nuestras conclusiones? ¿Cómo podemos decir como, ah, acá tengo un hallazgo o acá tengo una conclusión? Acá hablamos de crear afirmaciones. ¿Cómo lo hacemos? Esta es la parte tal vez más compleja. Sí, acá dice que es un oficio que no me gusta. Es una parte compleja porque acá surgen muchas dudas, ¿no? ¿Es realmente un hallazgo? ¿Es realmente... Estoy encontrando... Si pobre honguito, esperemos que no terminen como el honguito, pero van a ver que después del proceso de cluster, a medida que vamos limpiando cada vez más las notas, se va ordenando cada vez más el proceso. Pero la parte más difícil que hay que hacerla es la parte de bajar las ideas y encontrar y concluir y llegar a una, dos o tres conclusiones. Acuérdense, a mí me gusta volver a retomar esto del diamante, ¿se acuerdan? Ya obtuvimos un montón de información, ahora lo que estamos haciendo es ir achicándolo, cerrarlo, para después volver a abrirlo en la etapa que viene. Bien, ¿qué es un hallazgo o un insight? Que nosotros recién decía afirmaciones, pero a mí me gusta más decirle hallazgos o insights. Nos permite comprender el porqué detrás de un hecho y nos sirve también como base o como soporte para después empezar a idear posibles soluciones. Porque si yo encontré algo interesante, puedo basarme en eso que encontré para construir una solución. Bien, acá dice, ¿cómo llegamos a los insights o a las afirmaciones o hallazgos, como le querramos decir? Para mí es más común, y esto se los cuento más en general, que cuando les mencionen esto en otro ámbito les hablen de insights. Entonces, estaría bueno que usemos eso, así que les pido disculpas si uso esa palabra en vez de afirmaciones o hallazgos, pero es que es mucho más común en el ámbito de IT escuchar hablar de insights. Entonces, ¿cómo llegamos a los insights? A través de analizar los resultados de las entrevistas, de los testeos o de lo que hayamos hecho para evaluar o para conocer a nuestra persona usuaria. Y esto es muy importante. Un insight no es una solución al problema y no son interpretaciones nuestras. No podemos decir como, para mí lo que quiso, supongamos que, no sé, el otro día hablamos de los gustos de helado y que le gustaba la infancia. Y yo no puedo, sería mal decir, no, le gusta el helado porque le hace acordar cuando salía con su abuela en su infancia. Porque yo cuando salía con mi abuela me pasaba lo mismo y en realidad ahí lo que estoy llevando son sensaciones personales y privadas mías a un ámbito más general y estoy generando una interpretación sobre una respuesta que me dio el usuario que puede estar relacionado o no. Escucho un ruido raro, no sé de quién es y no sé si soy yo misma.
No, había un micrófono activado, así que capaz que era eso. Ahí va. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Algo que me quieran consultar, preguntar, decir? Por mi parte no. ¿Cómo? Por mi parte estoy bien. Perfecto. Bien, seguimos entonces. Bien. Vamos a hacer de cuenta que hicimos un research, todas nosotras juntas, para entender cuáles son las razones por las cuales las personas usuarias abandonan el uso de TikTok. ¿Por qué lo dejaron de usar? Entonces, llega el momento de que la researcher vaya y presente, que eso se hace mucho, y eso también es algo importante que se los puedo contar, porque una vez que se finaliza un periodo de investigación o una etapa de investigación, lo que se suele hacer es presentar los hallazgos y es armar un reporte contando lo que se hizo y contando cuáles fueron las conclusiones a las que se llegaron. Y lo interesante es vamos a hacer de cuenta que fuimos a ver cuáles son las razones de abandono del uso de TikTok y llegó el momento de que les presentemos a nuestro cliente nuestro hallazgo, ¿sí? No sé si está pasando algo en el chat, pero bueno, voy a seguir avanzando. Están contando algunos motivos por los cuales podrían dejar TikTok. Muy bien, perfecto. Dicen Bien, que les quita mucho tiempo, que te hace procrastinar muchas cosas, que hay muchas razones. sí, también obvio, hay tantas razones como usuarios. Pero bueno, seguramente hay algunas que se repiten. Entonces, vamos a partir de que de la premisa o de la idea de que las personas han dejado de utilizar TikTok porque les causa... El primer hallazgo es que las personas han dejado de utilizar TikTok porque les causa ansiedad. Y esta ansiedad viene del deseo de poder utilizar ese tiempo en algo mucho más productivo, como leer, estudiar o pasar tiempo con su familia. Estuvieron bastante cerca porque hablaron de procrastinación y de que se pierde mucho tiempo, entonces hay algo por ahí. Ahora, lo interesante de acá es cómo explico o cómo escribo ese insight para que se entienda cuál es el motivo y qué es lo que está pasando. ¿No? Nosotros identificamos que las personas han dejado de utilizar TikTok porque les causa ansiedad. Eso es lo que está pasando. Pero ¿qué pasa con ese problema? ¿Qué consecuencia trae ese problema? Bueno, o de dónde viene. Bueno, esta ansiedad viene del deseo de poder utilizar ese tiempo en algo mucho más productivo, como leer, estudiar o pasar tiempo con su familia. Bien, claro, el gatito se pregunta cómo llegamos hasta acá. Creo que todos nos vamos a preguntar lo mismo. Entonces, a lo que estuvimos viendo es todas esas notitas hermosas de colores que nos generan mucho placer visual, ¿no? Acá si viajamos en el tiempo al slide 19 y 21, que es organizar y limpiar las notas y el documento, y clusterizar por color e identificar patrones, repitencias en las respuestas de nuestras personas usuarias, para luego pasar a un fiction, organizarlo por temas y poder ponerles un título, asignarles un montón de características que nos van a servir para luego avanzar y definir cuáles van a ser nuestros insights o hallazgos. Acá hablábamos de la ansiedad, ¿no? Del uso excesivo. Como pueden ver, las notas dicen, me parece que me hace perder mucho tiempo, debería estar estudiando, me estresa pensarlo. No le pongo atención a mi familia, mi mamá se quejó que no la escucho porque ando mucho en TikTok, no me gusta que se moleste. No estaba durmiendo bien, estaba ansiosa, después me di cuenta que era por TikTok. Me di cuenta que pasaba 4 horas al día. Lo vi en mi celular y ahí me dije a mí mismo que podría usar esas 4 horas en otra cosa. Acá nos damos cuenta, ¿no? Que las personas usuarias dejaron de utilizar TikTok porque les genera ansiedad. Y acá está la explicación nuevamente, que se respalda de las notas
de las entrevistas que se ejecutaron. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo muchas notas? No nos estresemos, no entremos en pánico. Hay algo que para mí acá es clave, 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 clave. Priorizar qué es un hallazgo realmente importante y relevante para nuestra investigación o para nuestro problema y qué no lo es. Algo que pasa mucho, mucho, mucho es como esa necesidad de querer encontrar cosas, porque estuve investigando, entonces tengo que tener un hallazgo. Y es importante que les mencione que una buena presentación, cuando hacemos un proceso de research, no tiene más de, suele tener entre 3 y 5 como máximo. Si encontré muchas más cosas, como hallazgos reales y presentados, así como me pasé. Porque seguramente lo que sigue no es un hallazgo tan poderoso. Bien, ¿cómo lo priorizo? Hablamos de las temáticas, ¿no? De bajar y ordenar y clusterizar la información por temática. Lo importante acá es poner el foco en la temática que responda o que se alinee más a la problemática que ustedes identificaron. Y acá dice tu pregunta de investigación, ¿no? Como, ¿de dónde partí? ¿Qué fui a buscar? ¿Y dónde estoy? ¿Y qué respuestas obtuve? Sí, hay algo de eso de salir, Alondra, de salir a buscar qué es lo que más se repite. Si encontramos que se repite mucho una respuesta, es muy probable que haya un patrón. Por ejemplo, no sé, en el ejemplo de TikTok se hablaba mucho de la ansiedad y de la sensación esta de sentir que podrían estar haciendo otra cosa o de... Entonces, si yo me doy cuenta que tengo algún patrón de repitencia en las respuestas, y ahí es muy probable eh, que tenga un insight o me sale decir como la punta de un hallazgo. Tal vez no es del todo, pero por ahí es, si lo empezamos a organizar, de repente nos damos cuenta que sí, que tenemos algo interesante. Bien, antes del momento de mentoría, me gustaría compartirles y mostrarles un poco lo que les armé en Figma para que lo podamos ver rápidamente y que puedan, yo ahora se los voy a subir igualmente a cada equipo para que lo puedan ver y que lo puedan tener. Pero esto es un poco lo que, para que se puedan ordenar, escribir, bajar cuál fue el objetivo de la investigación. Si escribieron hipótesis y si tienen, bajarlas acá. También algo que está bueno para que se puedan organizar es ponerle el link al form. Eso lo hacen con este iconito haciendo doble clic. Después, esto es una sugerencia de codificación de color. Pueden ponerle otros colores, lo que a ustedes les sirva. Acá les organicé para que puedan bajar la información por el usuario, le pueden poner el nombre, la edad, dónde está. Me quedó en inglés, dice location, pero bueno, va a ser la locación. El bloque 1 de preguntas, que tal vez sea como la más de presentación, de que la persona nos cuente un poco sobre ellas. Después un bloque 2, que todo esto le pueden poner el nombre que quieran y bajar las preguntas que hayan hecho, y después bajar las notas. Y luego de tener todo con colorcitos y como más les guste, pasamos a toda la parte de temática, categorías y grupos de información para que después puedan bajar la conclusión que necesiten o las que encuentren. ¿Se entendió? Yo tengo una duda. Cada equipo va a tener una plantilla como esas, ¿no? Cada Ah, equipo va a tener una plantilla como esta para que puedan completarlo. No sé cuántos equipos están
avanzaron ya con el tema, pero lo que se puede hacer es, si quieren, tenemos igual 10 minutos antes de la mentoría, que pueden empezar a fijarse dentro de las respuestas, si ya pueden ir clusterizándolas, empezar a organizarlas. ¿Sí? Yo les quiero mostrar qué vamos a hacer antes de que ingresen las mentoras, para que lo podamos ver. Quiero compartir esto. Ay, en el chat alguien puso que no entendió muy bien lo del bloque. Y hay otra chica que tiene la mano levantada, pero no sé si tiene duda. Que no entendieron lo del bloque. Eh, lo de los bloques suele ser, las entrevistas se suelen organizar por bloques temáticos. No quiere decir que ustedes lo hayan tenido que hacer así, pero se suelen organizar por bloques temáticos, como por ejemplo introducción, no sé, supongamos que queremos hablar de hábitos alimenticios y de la persona con respecto a la nutrición, entonces tal vez el primer bloque es sobre la alimentación, después sobre nutrición y después supongamos que quiero saber la relación entre tecnología y nutrición, entonces ese es otro bloque y después tenemos un bloque de cierre. Eso es lo que suele pasar, no es que tenga que ser 100% así, pero bueno, lo podemos utilizar como no. Ahí lo que pueden hacer es directamente bajar las preguntas que hayan realizado y se organizan así. Lisette, Hola, sí, yo tengo una duda. Bueno, cuando nos compartes, por ejemplo, estos documentos de la bitácora de este blog que vamos a tener, todas podemos acceder, bueno, las de mi equipo al mismo tiempo, ¿verdad? Únicamente a ese espacio. Bueno, digo para ver si hay posibilidad también de poder editarlo como nosotros queramos y en fin. sí, cada equipo, que eso avísenme si no lo tienen, porque si no lo tienen es que no validaron su cuenta de Figma. Cada equipo, el jueves pasado, a las que no tenían acceso o que no podían, yo les mandé a todos con su mail, con el que están anotados acá, les fui mandando la invitación y el permiso de edición dentro de Figma. Cada participante de cada equipo tiene permiso de edición en todos los archivos que estén dentro del espacio de ese equipo. ¿Se entendió? Ah, mira, esto es lo que saqué. Brenda, Sí, Protección de gracias. animales, cuidados marítimos, personas mayores. Ay, sí, gracias. Brenda, Oh, claro, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, para Figma, para registrarnos, en un apartado pide pues subir un archivo, un PDF. El PDF, mi duda es, ¿qué PDF es el que tenemos que subir? ahí, si no me equivoco, Mara, lo habíamos mandado por mail, ¿no? Se las mandamos, sí, por WhatsApp, por mail. Ahora lo vuelvo a enviar si quieren. Pero ahí eso es súper rápido. Y una vez que tengan la cuenta ahí, inmediatamente tienen acceso de edición y permiso de edición a todo. Porque lo que yo hice fue... Bien, perfecto. ¿Alguien más que tenga dudas con respecto al Figma? ¿O cómo ingresar o alguna duda en particular? La bitácora la podemos diseñar como nosotros queramos, ¿verdad? O sea, ponerle los colores que queramos y demás. Sí, O piensen que así se. igual la bitácora no es la presentación final. Después de la presentación final pueden poner lo que quieran. Nosotros lo que hicimos en la bitácora fue organizarlo por bloque y está, si ustedes agregan algo o lo que sea, es muy probable que después no les coincidan los números que nosotros mandamos a completar. Vieron que al final de algunas clases les vamos anotando como completen el slide 9, completen el slide 14. Entonces, si ustedes agregan algo, tal vez se pierda un poco. Pero tengan en cuenta que le pueden hacer el cambio que quieran. Si quieren agregarle
imágenes, si quieren agregarle todo lo que les sirva a ustedes para documentar. Piensen que es un material, es como un diario donde ustedes van a ir a consultar la información de su proyecto. Pero no es la presentación final y me parece importante aclarar eso. Ah, ok. Gracias. Perfecto. No, chicas, ahí se los comparto, porque lo armé y no lo compartí para que para que no entraran antes de la clase a ver qué era y para no marearlas. Yo ahora les hago la copia, ¿sí? Para que se queden tranquilas. Nos carcome la ansiedad por eso. Bueno, ahora en 5 minutos vamos a tener espacio de mentoría. ¿Qué me parece importante? ¿Y para qué vamos a usar esos 40 minutos? Primero, antes de esto, todos los equipos que no tengan completo, no tengan del todo armadas las cosas, usen estos 40 minutos para poder completar y pulir todo lo que necesiten de la bitácora, el problema, de los usuarios. Si necesitan tomarse el tiempo para encontrar personas usuarias que les respondan el formulario, los usamos. Enviar el formulario a las personas. Todo eso que nos permita avanzar en el proyecto, ¿sí? Perfecto, gracias Mara. Ahí tienen el PDF para mandar. ¿Cómo limpiar el documento? El documento lo que van a hacer es, ustedes van a tener, acá dice hagan una copia, pero ustedes en realidad ya tienen un Excel con respuestas, que son las respuestas que te devuelve el Google Form. ¿Todos hicieron un Google Form? Eso es importantísimo. En Google Form vos podés llevarte las respuestas en Excel. Para eso, en las respuestas en el Excel van a poder ir seleccionando cada celda y marcándola con color, poniéndole en negrita las respuestas y pudiendo como identificar ciertas respuestas. Otra cosa que pueden hacer, que es dependiendo del tiempo y las ganas que tengan, también pueden copiar y pegar las respuestas en post-its en Figma y organizarlos desde ahí. Van a ver, yo ahora les voy a compartir la plantilla en Figma para que puedan organizar las notas y que puedan empezar a ordenar por pregunta, como cada una, a cada equipo le convenga. Y después, acuérdense de escribir entre 2 y 3 hallazgos, insights. Acuérdense que como máximo, como maximísimo, como hablamos la clase pasada, así como las respuestas tenían que ser mínimas 5, máximo, como máximo son 5 hallazgos, pero como máximo, no se preocupen si tienen 2. Con tener hasta 1 es correcto. Algo que les permita a ustedes después poder avanzar y empezar a diseñar una solución, ¿sí? Y después al final, si llegamos en esos 40 minutos, es contarnos hacer una apuesta en común entre todos, ¿sí? Miriam, los hallazgos es eso que comentamos, ¿no? Lo que vimos con respecto a las afirmaciones, lo que vimos de TikTok, por ejemplo, que era que las personas habían dejado de usar TikTok porque les generaba ansiedad. ¿Cómo se dieron cuenta de eso? A través de las respuestas de los usuarios. Y después acuérdense de escribirlo como las personas dejaron de usar TikTok porque les causa ansiedad. Esta ansiedad se ve reflejada en ta, 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 ta. ¿Sí? ¿Se entendió? Perfecto. Yo no sé si ya están las mentoras para ir entrando. Se fueron sumando Celeste y una compañera más. Bienvenidas. Hola, chicas. Se suma Greta también. Oli. Hola. Buenas. Hola, chicas.
Yo mientras empiezan a ver el tema, los grupos que no hayan avanzado con el formulario, que no lo hayan podido mandar, no se preocupen, traten de avanzar con lo que los está bloqueando, ¿sí? Mismo si tienen dudas sobre las preguntas que están haciendo, tal vez pueden también recibir feedback, mostrárselo a sus mentoras. Seguimos esperando. Se van sumando más. Sí. ¿Se acuerdan todas quién es su mentora? ¿En qué grupo están? Bien. ¿Te parece, Mari, ir abriendo los grupos o esperamos a que se conecten? Si quieres, esperamos 3 minutitos más porque son recién las 6 puntual y estaban reunidas en otro Zoom las chicas, así Sí, que sí, sí, es verdad, es verdad. Buenas, ¿cómo están? La Belu, ¿Cómo andan? muy bien. feliz. ¿Todo bien? Recién estuvimos en otro espacio con las mentoras, ahí conversando de algunas cositas. Hola, Alon, ¿cómo va? ¿Todo bien vos? Bien, todo muy bien. Respondo la duda de Dani de cómo era llevarlo a la plantilla de Figma. La idea es que puedan revisar el Excel y lo que les resulte más interesante o el hallazgo que hayan encontrado lo copien en un post-it en Figma. Yo ahora les comparto la plantilla que se las voy a ir poniendo como un archivo extra en cada equipo en el Figma, ¿sí? Agus, una cosita, Sí. porque están entrando las mentoras, así que nada, las vamos recibiendo. Pedirte si podés compartir brevemente el marco del encuentro. Yo estuve compartiendo con ellas cuál era la intención para hoy, pero para repasar, porque no tienen la presentación de hoy. Entonces, como para poder darle un contexto, estaría bueno ahí Perfecto. compartir o volver sobre eso. Gracias. Recontra, sí, perdón, Melu. No, Bien, por favor. no están todas las mentoras ya, pero les cuento un poco qué es lo que estuvimos viendo. Las chicas, desde el último encuentro a hoy, estuvieron avanzando en definir la problemática en la que van a trabajar, definir también las personas usuarias, qué necesidades identificaron. Y lo último que hicieron fue armar un cuestionario, que lo que hicimos fue trabajar en un formato más híbrido entre preguntas abiertas y preguntas cerradas a esas potenciales personas usuarias, que algunos equipos lograron ya obtener respuestas, algunos no, están todavía trabajando un poquito en eso. Y la idea de la clase de hoy, lo que estuvimos viendo fue cómo clusterizar información, cómo hacer la bajada de lo que es un proceso de entrevistas o de encuestas y identificar patrones una vez obtenidos esos patrones, poder formular un insight o una afirmación. Eso es lo que vimos hasta hoy. La clase de hoy estuvo 100% enfocada en lo que es la clasificación de información y cómo escribir un insight de un hallazgo. La idea del encuentro ahora es que las chicas puedan poner el limpio, también comentar, mostrarles a ustedes todo lo que estuvieron trabajando, que les cuenten sobre la problemática que definieron, que les muestren un poco lo que estuvieron trabajando en la bitácora y a partir de ahí que les muestren también el formulario que armaron
y empezar a ver las respuestas, ¿no? Y empezar a organizar la información. ¿Alguna duda? ¿Algo Agus, cuando haces referencia al insight, perdón, yo no levanté la mano y me mandé de una. ¿Te referís al perfil de las personas potencialmente usuarias? Cuando hablo de insights, hablo de hallazgos que hayan algo que hayan encontrado a partir de la ejecución del formulario. Estuvimos viendo, voy a volver hacia atrás un segundito, tengo que volver bastante hacia atrás, pero estuvimos viendo cómo escribir, ¿no? Acá hay un ejemplo bastante claro sobre, por ejemplo, acá lo que decíamos era, imaginemos que somos researcher y que estamos tratando de entender por qué una persona usuaria abandona el uso de TikTok. Entonces, lo que hablábamos era imaginar que tenemos que hacer esa presentación y presentar nuestro primer insight. Supongamos que el hallazgo que nosotros identificamos es que las personas usuarias dejan de utilizar TikTok porque les causa ansiedad y que esa ansiedad viene del deseo de poder utilizar ese tiempo en algo mucho más productivo como leer, estudiar o pasar tiempo con su familia. ¿Cómo se llegó a esto? Acá, bueno, lo que estuvimos viendo es cómo escribir un insight o un hallazgo, que es qué es lo que está pasando y por qué está pasando y qué es lo que genera, ¿no? Que pase eso. Y acá vamos a ver cómo llegamos hasta acá, que un poco lo que decíamos es, lo que decía eso de limpiar el formulario, limpiar las respuestas, es poder clasificarlas, usar una codificación de color. Yo a las chicas les mostré un poco un archivo y ya les armé una plantilla para que puedan ver, se suele usar el rojo para lo negativo, el verde para lo positivo, y después distintos colores, por ejemplo, para mostrar deseos o necesidades del usuario o información que pueda llegar a ser relevante e interesante. Perfecto, gracias, Agus. Bien, y la idea es que lo organicen después en el Fiction y que se pueda empezar a ver un poco más como algo más así. No así tan nerviosos no, tengo que estar más así. Genial. Así que nada, y la idea, y esto también es importante, es que tengan en cuenta que no necesitamos 100.000 hallazgos, 100.000 insights, que cuando hacemos un buen proceso de investigación suelen no haber más de 3 y como máximo 5. Después ya el resto es seguramente no sea tan relevante. Bien. Y cómo priorizar el hallazgo es identificar las que respondan mejor a la problemática que nosotros estamos trabajando. Perfecto. Sí, es sacar las conclusiones, poder bajar conclusiones de la información que tengan, exacto, pero conclusiones enfocadas a la persona usuaria y enfocadas a la problemática. Está María Belén con la mano levantada. Perdón, no me pareció. Dime, Belén, que está, sí, está un montón, perdón. No pasa nada. Una duda sobre las preguntas del formulario. Sí. Sé debe haber abiertas y cerradas, pero por ejemplo, ahorita hay unas cerradas que son de casilla o de opción múltiple, pero lo único que falta como para complementarla sería el por qué. En cuanto a Google Forms, no deja como poner ahí mismo. ¿Habría algún problema si pongo como extra el por qué con el párrafo, aunque se vean muchas preguntas, pero en realidad es parte de la de arriba? ¿O mejor la hago abierta? No, para mí está bueno lo que puedes hacer para poder obtener esa respuesta cuando organices el form es hacer la pregunta cerrada y que después abajo de eso lo pongas como obligatorio que te cuente por qué eligió esa opción. Ok, sí, digo, no, nada más para que no se vean que son muchas preguntas, en realidad son esas. Sí, no pasa Sí, nada, sí, no, porque como nos habían dicho un límite. sí, no te preocupes, está bien, es Ok, correcto, es la manera correcta de preguntarlo. gracias. Otra Eh, cosita más, Agus. sí, ¿Las mentoras tienen acceso al Excel o la idea es que las chicas... lo tienen las chicas, son ellas Perfecto, que porque compartan. es un form que armaron ellas, entonces se los van a tener que compartir. Lo que Bárbaro. sí, yo ahora lo que voy a hacer es compartirle a las mentoras en los equipos, a cada mentora le voy a dar acceso al equipo de Figma de las chicas para que puedan ver también ahí todo el material que ellas van subiendo y lo que van haciendo. Genial.
¿Estamos hasta ahí? Estamos para Ah, irnos a las breakout rooms y empezar a trabajar sobre Y el... una cosita muy breve antes de irnos a las salitas, a las chicas que aprovechen a las mentoras que están súper comprometidas, donándonos su tiempo, su compromiso. eh, es un aliado con quien trabajamos súper bien, para nosotros súper valioso todo lo que hacemos con Monks, así que aprovechenlas, a abrir micrófonos, a encender las cámaras quienes puedan, porque la verdad es que es un lujazo, no se dan todos los programas de set, que podamos contar con tantas mentoras tan comprometidas, así que también de nuestra parte, como participantes, poner ese granito que necesitamos para que el engranaje funcione, ¿sí? Cualquier cosa, con total confianza pueden compartirlo con las mentoras, con nosotras, lo que necesiten, pero sí es importante ahí que abramos a la interacción y al intercambio. 100%. buenísimo. 100%. Voy a poner pausa a la grabación porque en el momento de salas no se llega a grabar.